En Madrid, España, saludamos a Óscar Rondero, es diputado venezolano por el partido político Acción Democrática, proponente del proyecto de ley de amnistía para los considerados presos políticos que fue presentado el pasado 9 de noviembre. Bienvenido, diputado, al programa La Noche. Buenas noches a su audiencia, a usted, James. También saludamos en Miami, Estados Unidos, a José Antonio Colina, es el presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Bienvenido al programa. Buenas noches, Jason. Un placer saludarte a ti y a toda la prestigiosa audiencia de este programa. Quiero comenzar preguntándole al diputado en España a propósito de esta gira que están realizando para conversar con los exiliados, los refugiados y los asilados políticos, venezolanos que tuvieron que salir de su país en medio de lo que consideran es persecución del presidente Hugo Chávez. ¿Cómo ha notado usted el ánimo de la gente que quiera volver, en caso de acogerse a esta medida, que quiera volver a Caracas, a Maracaibo, a la capital venezolana? ¿Cuál es el alcance? Hemos encontrado una gran receptividad de parte de los exiliados venezolanos que se encuentran alrededor de todo el mundo. Estuvimos iniciando la gira en el Perú, luego estuvimos en Costa Rica, estuvimos en Panamá, llegamos esta mañana a Madrid viniendo de Miami. En Miami nos reunimos con el grupo de venezolanos que constituyeron el movimiento Gente de Petróleo, Juan Fernández, Horacio Medina, Edgar Quijano. Nos reunimos con el exalcalde Alfredo Peña, nos reunimos con un grupo de militares, entre ellos el general Camacho Cairuz, varios generales que nos acompañaron en la reunión, todos en disposición de escuchar el planteamiento relativo a la ley de amnistía y reconciliación política que estamos proponiendo un grupo de diputados de la Asamblea Nacional encabezados por el compañero Edgar Zambrano, integrado por mí y por los compañeros diputados Viallo Pilleri, Hernán Alemán, Richard Blanco y otros que estuvieron en condición de perseguidos antes de ser diputados a la Asamblea Nacional. Por otro lado, la receptividad de los connacionales en todas partes del mundo así se manifiesta. Hoy en Madrid también estamos saliendo de una reunión con un grupo de venezolanos que se encuentran exiliados aquí en Madrid y que además escuchan con mucha atención el planteamiento nuestro y cada uno frente a su particular situación revisa si está en disposición de volver o no. Entendamos que hay mucha gente que ya hizo su vida después de 8 o 10 años fuera del país, hay mucha gente que está en condiciones de salud, que pide incluso como única posición el que se le permita volver a su patria para morir en paz, porque hay gente que tiene situación de enfermedad bastante grave. Nos reservamos los nombres precisamente para no afectar mucho más a esa persona o esas personas que están en esa situación. Así lo encontramos en Miami, lo encontramos en Madrid. En el Perú estuvimos reunidos con Carlos Ortega, con Óscar Pérez, con Eduardo Lapi. En Panamá estuvimos reunidos con Eduardo Manuit y con Ramón Martínez. En Costa Rica estuvimos reunidos con los hermanos Farías, estuvimos reunidos con el almirante Ramírez Pérez, etcétera. Sí. Ahora, en Miami, señor José Antonio Colina, por lo menos en la organización que usted representa, ¿hay una voluntad de volver a Venezuela? ¿Los exiliados que agrupa a la organización a la que usted pertenece tienen esta intención? No, realmente no, en virtud de que consideramos de que no existe realmente garantías de que se le pueda respetar a las personas que han sufrido persecución política en Venezuela su integridad dentro del país. Realmente sería inaceptable aceptar una amnistía o perdón del gobierno cuando el propio régimen ha utilizado al sistema judicial venezolano, que está intacto, para crear diferentes causas, para inventar diferentes causas en contra de personas que han mantenido una posición muy firme en contra de este régimen, y consideramos pues que teniendo el mismo sistema judicial, estando el mismo gobernante en el poder, manteniéndose el mismo aparato fiscal que se ha encargado de inventar una gran cantidad de delitos, pues no hay condiciones que brinden realmente una seguridad para que un grupo de personas puedan regresar y realmente este exilio venezolano del siglo XXI, que es el producto de la revolución socialista del siglo XXI, es el exilio del ciudadano común, es el exilio de las amas de casa, de los ingenieros, de los militares, de los periodistas, de los petroleros. No es nada más el exilio del liderazgo político o de activistas políticos. Entonces yo pienso que no recoge el sentir y la intención de la mayoría. Nada más aquí en Miami hay más de 7.000 asilados políticos, todos ellos con casos de persecución demostrados en tribunales de inmigración y bueno, básicamente pues no tienen seguridad de que realmente bajo las condiciones que se encuentra Venezuela se pueda regresar nuevamente, en virtud de que las
condiciones que generaron nuestra salida se mantienen intactas hasta la presente fecha. Diputado Ronderos, ¿hay confianza para aplicar esta norma? ¿Esta norma puede pasar en la Asamblea Nacional Venezolana? ¿Quiénes podrían verse beneficiados? Fíjense una cosa, nosotros, el presidente Chávez hace al momento de quedar reelecto por 6 años más una convocatoria al diálogo y nosotros le recogimos la palabra. Nosotros le recogimos la palabra planteando el 9 de noviembre el proyecto de ley de amnistía y reconciliación política. No se le puede condenar a Iván Simonovic y a los otros presos políticos que están en Venezuela a 6 años más de cárcel por el hecho de que Chávez hubiera quedado reelecto y por la presunta razón de no concederle al gobierno un presunto perdón a través de la ley de amnistía. La ley de amnistía no perdona personas, la ley de amnistía perdona hechos que dejan de ser que dejan de ser perseguibles por el Estado en su persecución penal al momento en que son eximidos por la ley. Es una propuesta de un grupo de diputados de oposición, no se trata de una propuesta de parte de gente del gobierno. Nosotros tenemos la confianza que el gobierno, si frente al mundo está convocando a un proceso de diálogo, si frente al mundo está convocando a los presos políticos para que puedan ir a sus casas, para que puedan pasar un 24 y 31 como tienen años que no los pasan, yo creo que es muy cómodo y que es de alguna manera no ponerse en los zapatos de quienes están presos, no ponerse en los zapatos de quienes están en condiciones prácticamente de muerte y que piden regresar a su país para morirse en paz en su país, es no entender esa situación y yo creo que nosotros debemos aprovechar esta ventana que el gobierno está abriendo. Si a nosotros nos abren una ventana, nos abren una rendija, por ahí nos vamos a meter. Esto es una situación que tiene muy alto riesgo político y que encuentra francotiradores de todas partes, pero un preso que nosotros logremos rescatar, un exiliado que nosotros logremos llevar a la patria de regreso, un venezolano que pueda disfrutar el 24 y el 31 de diciembre con sus hijos, con su familia, será suficiente para nosotros darnos por bien servidos. Si hay que sentarse con el gobierno, pues nos sentaremos con el gobierno a conversar para que la libertad de los presos se haga posible, para que el regreso de los exiliados sea posible también. Vinculamos a esta hora también al programa, saludamos en Washington, D.C. a Yuri López, es ex jueza de Venezuela, además perseguida política, está en el exilio en los Estados Unidos desde diciembre de 2007. Buenas noches, ex jueza, bienvenida a la noche. Buenas noches, Jason, un placer escucharte. En su caso, ¿por qué tuvo que abandonar Venezuela? Bueno, sucede que yo era juez de control para el año 2007 y en virtud de mis funciones como jueza de control dicté una decisión que no le convenía al gobierno, digámoslo así, a favor de un banquero de nombre Eligio Cedeño, quien en ese momento se encontraba en libertad y simplemente solicitó o simplemente introdujo una querella en mi tribunal en virtud de que unos funcionarios que elaboraban, ¿verdad?, la parte perital en su causa habían cometido el delito de falso testimonio. Yo simplemente verificando todo lo que se encontraba en las actas y con la constante y lo que la ley me permitía a mí decidí a favor de ese señor banquero Eligio Cedeño. Poco después él fue privado de libertad ilegítimamente y bueno, y producto de 1000 persecuciones que hasta hoy, bueno, ya los medios han reseñado excelentemente. ¿Usted se considera perseguida política? ¿Tiene algún proceso en su contra? Entiendo que tengo 2 procesos, uno penal y uno disciplinario en mi contra, en virtud de que cuando esa decisión o ese expediente cayó en mi tribunal, a mí me llamaron de forma amenazante la presidenta del circuito judicial para ese momento, la abogada Marilena García Plu, y me amenazó y simplemente me dijo que no podía conocer de esa causa, que eso no me incumbía a mí, que bueno, que dejara el expediente para ser distribuido al juez que le correspondía, que había sido un error en la distribución y que me inhibiera de conocer la causa. Hice caso omiso, obviamente, porque no tenía ninguna causal para inhibirme del conocimiento de esa causa. Para mí era un caso más, una querella, un trámite normal para un juez de control, trámites que a diario uno recibe. Decidí en los 3 días que la ley me estipula. Y bueno, de allí en adelante mi vida se convirtió, como quien dice, en un calvario.